Muy bien. Tuvimos bastante tiempo. Cuéntenos, a ver, ¿quién quiere razonar sobre la primera? A ver, ¿quién la quiere leer primero? Bueno, El siguiente sistema de ruedas dentadas, engranajes, cuando se encuentra en movimiento A, la rueda pequeña C girará siempre en sentido contrario a la grande A. B, las ruedas D, B y D girarán siempre en el mismo sentido. C, la rueda A girará más vueltas en el mismo tiempo que la B. Y D, las ruedas A y D girarán siempre en el mismo sentido. Muy bien. Vamos a leerla por segunda vez. ¿Y alguien levantó la mano? Melanie. Fue la que leyó Melanie, ¿verdad? O Sí. Sharit. Bueno, Sharit, léela por segunda vez. Ay. El siguiente sistema de ruedas dentadas, engranajes, cuando se encuentra en movimiento, A, la rueda pequeña C girará siempre en sentido contrario a la grande A. B, las ruedas B y D girarán siempre en el mismo sentido. C, la rueda A girará más vueltas en el mismo sentido que la B. D, las ruedas A y D girarán siempre en el mismo sentido. Muy bien. A ver, las escucho. Hay alguien que levantaron la mano. ¿Qué más? ¿Qué dicen? A ver. Isabela. tengo que leer todas las respuestas. No, ya vamos a argumentar, a ver, qué podemos pensar de la primera. Pues para mí es la respuesta correcta es la B, la que dice, las ruedas B y D girarán siempre en el mismo sentido, porque, ¿cuál? A ver, Porque ¿cuál sería mira, la justificación? A ver, porque ¿cómo? pongamos la situación de que la rueda A gira hacia la derecha. Espérate un momentico, vamos a colocarla enseguida. Vamos a plantear nuestra hipótesis, ¿verdad? Ujú. Dices que la rueda, ¿qué? En una situación donde la rueda A gire hacia la derecha, la B Hacia la girará. derecha. Bueno, O sea, vamos a utilizar este símbolo. Eso se llama un bucle, para que lo sepan. Bucle, Ah, ok. bueno, ¿sí? Un bucle. Se rueda a la derecha la grande. ¿Y qué más?
Vamos a ver cómo le proyecta el movimiento a las demás. Significa que la segunda se gira a la izquierda. O sea que si la primera se gira en un sentido, la segunda gira en el sentido opuesto. Ujú. Lo mismo pasa con la siguiente, o sea, se van intercalando las direcciones. Esta se Lo que estaría significa moviendo a la la C derecha. hacia la derecha. Exacto. Ujú. Entonces se intercalarían las direcciones, lo que nos deja con la primera y tercera rueda en el mismo sentido y la segunda y la cuarta en el mismo sentido, que es lo que encontramos en la respuesta B. A y D girarán en el mismo sentido. Veamos. ¿Alguien tiene otra opinión diferente? A ver. No, profesor, estamos de acuerdo, porque si empezamos a descartar las respuestas más bien para hallar la correcta, la A, pues la rueda pequeña girará siempre en el sentido contrario a la grande, pues también, porque, no, espérate, No está mal. está mal, ok, sí está mal. Ajá, porque gira en el mismo sentido. Bueno, también gira en el mismo sentido, está correcto, porque gira hacia acá. Hacia la dirección Así que de la La manejilla respuesta es la B. del reloj en cuenta. la rueda pequeña C siempre girará siempre en el sentido contrario. Bueno, está incorrecta porque dice que siempre girará en sentido contrario y acá está en sentido y el mismo sentido. La C dice, la rueda A girará más vueltas en el mismo tiempo que la B. Creo yo que esa se descartaría porque no nos están dando como que esa información de cuántas cuántas vueltas da la A como para yo saber cuántas vueltas da la B, obviamente. Pero tú lo puedes deducir por el número de dientes que aparece en cada rueda. Ajá, el tamaño. Bueno, eso no lo sabía, pues. Y A la ver. última dice, las ruedas A y D girarán siempre en el mismo sentido y como ya lo dijo mi compañera, pues están en sentido contrario. Entonces la única que nos quedaría por descarte es la B. Y pues la que está correcta. Muy bien, Y algo. correcto. B y D. Sentido contrario. Correcto. A esas son las que se refieren, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Esa sería la B. Sí, esa. Muy bien. Profesor, la B es la respuesta, ¿cierto? Sí. Sí, pero tienes que someter a prueba como ellas hicieron. Hacer una prueba para ver qué ocurre. William, Profe, ahora que usted suba la pantalla, o sea, que baje la cosa esa, se va a rodar la letra, entonces no lo señale. ¿cómo así? No, nada. No te entendí. O sea, si usted señala y luego baja para los puntos 2 y 3, no se va a quedar marcado en el B. Ah, no, no, porque estoy utilizando el de la pizarra, de Zoom. ¿Ya? Sí. Bueno, segundo. Muy bien. ¿Quién quiere leer la segunda? A ver. A ver. A ver. Natalie. Y por segunda vez lo lee María Angélica. ¿Qué engranaje gira más veces en un minuto? A, B, B, C, C. Ujú. Angélica. Dos. ¿Qué engranaje gira más veces en un minuto? A, B, B y C, C. Muy bien. ¿Quién razona? ¿Quién lanza su hipótesis? La A C. ver. Ah, no. A ver, Saridi y Isabela están ahí opcionadas. A ver.
¿Qué dice? Yo digo que la sé, Ujú. Recuerden que es... porque, bueno, ah, también basándome de que usted anteriormente había dicho de que como tiene un número de dientes inferior al resto de tuercas, entonces eso como que ayuda a que ese engranajes. engranaje este, gire más veces en un minuto. Ujú. ¿Cuál crees que tendrá más recorrido? ¿La pequeña o la más grande? La más grande. La más grande. O sea, tiene que ver la circunferencia, porque eso es lo que vamos a mirar, la longitud de la circunferencia, toda esa parte externa que está en contacto con la otra. Bueno, vamos a ver. Última palabra, ¿cuál sería? La Ay, C, no profesor. recuerdo, no sé. La C. La C, profesor. Ya sabemos que la primera era la D, la B. Ahora sí con este no hay problema, se va rodando. Bien. Tercero. Muy bien. Tercero. A ver, dos niñas que nos lean. Primero tenemos a quién. A ver, vamos a ver. Que no haya participado. María Angélica Julianis. Que ya María Angélica participó, pero 2 veces lectura. A ver. Profe, María- de la oportunidad a Charis Mendoza, que ya no ha participado y tiene la mano alzada. Bueno, Charit. ¿Qué movimiento efectuará la masa M de la figura? A. Subirá. B. Bajará. C. No se mueve. Segunda niña. ¿Qué movimiento efectuará la masa M de la figura? A, subirá. B, bajará. C, no se mueve. No se mueve o no se mueve. No se mueve. Bueno, miren ahí. Ahí nos da una idea importante porque A y B son direcciones. Por eso se les coloca arriba una flechita que es para indicarle que es un vector. Y con esto estaríamos como que dándonos cuenta porque es importante que tú sepas orientar a una persona con su sentido cuando está extraviada por la calle, le dice, no, vaya hacia allá. Usted le está dando un sentido al movimiento. Desplácese hacia allá. El desplazamiento es un vector, lo recordamos. La velocidad es un vector, la velocidad media. Se está moviendo, el choque ocurrió a la derecha. Mira que lo estás diciendo, ¿a dónde ocurrió el choque? Muy bien. A ver, de las niñas que van a plantear hipótesis. Tenemos una niña nueva. Vamos a ver, una niñita nueva. Melanie, para ver. Ahí está Isabel y ahí está Shari también. Empezamos con Melanie. ¿Qué consideras tú? A ver. ¿Qué movimiento efectuará la masa? El movimiento que efectuará la masa sería en la última figura, ¿cierto? Sería que bajará porque ahí muestran que la A y la B va cayendo. Este es el bloquecito que está suspendido, está colgando. Y debes decir si ese bloquecito o sube o baja. Ese Bajará bloquecito es de masa M, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué dices? A ver. porque se ven que los engranajes ya van como dando la vuelta para bajar. O sea, tienen más elasticidad. A ver, ¿quién me lo puede explicar más clarito? Ay, yo quiero. A ver, te escuchamos. Mira, yo aquí tengo el lápiz más o menos para explicarle lo que yo pienso. Como
bueno, en esta tuerca que vemos aquí, se logra ver que la dirección en la que está es la opuesta a la de las manecillas del reloj, ¿verdad? Ese no es Entonces, tuerca, ese es rueda, ¿oíste? Esas son bueno, ruedas. una rueda. Poleas. Son poleas. Entonces aquí hay como una transmisión de esa dirección. Por tanto, esta rueda también va hacia el mismo sentido que esta. Ujú. Entonces, como esta, bueno, aquí va también en el sentido opuesto a las manecillas, y como vemos aquí hay como, esto Esa como es una banda. Esa es una una banda. banda. Ajá. Entonces, por tanto, esta banda como que ya es como que la dirección, no, espere. Ajá, está opuesta, por tanto la banda va bajando y también el objeto va bajando, haciendo que esta tuerca tome otra dirección y también baje. Así que sí, yo creo que esa es mi teoría. Ajá. Pero cuando tú me dices que toma otra dirección, ¿te refieres a las poleas o te refieres a la masa? Mira que todas las poleas tienen la misma dirección. Ajá. ¿Mm? Y tú me dices ahora que cambia de dirección. Entonces no entiendo. Profe, pero creo que Yo creo que sí, mira. la tercera rueda sigue con la misma dirección, o sea, va hacia la izquierda, porque no hay cambio de... O sea, porque la polea está, o sea, como, no sé cómo se dice, agarrada, no sé, de la que va a la izquierda, por lo tanto, va en la misma dirección. Ujú. Y si va en la misma dirección, ¿qué significa? Que la masa se dirige hacia dónde. De arriba. ¿Hacia A o hacia B? Hacia, hacia A. Mm. No hacia B. Sí, debe comunicarle el movimiento. Eso es lo que hace normalmente un sistema de poleas que están comunicadas por una banda. Le comunica el movimiento. Eso es lo que han dicho, está bien. Sino que cuando dijeron ahora que le cambia el sentido, fue lo que no entendí. Porque igual todas se mueven hacia la izquierda y la masa a la vez que le comunica el movimiento, la polea hacia la izquierda, esta debe bajar. Entonces lo correcto es que el objeto o la masa baje. ¿Sí? Ay, Ahí no ay, ay, estamos. ya sé qué fue. Entonces, ¿cuál sería la ¿Cómo? B? Ajá. Sí, bajará. Ajá. Entonces lo que hace en sí un sistema de poleas, eso es un sistema combinado de poleas, una más grande y una más pequeña, lo que hace es comunicarle el movimiento, ¿cierto? Ese sistema lo vemos, por ejemplo, en la bicicleta, porque tiene que ser una rueda más grande que otra en la bicicleta, o tienen que ser del mismo tamaño. Porque en un molino eléctrico, porque eso es lo que yo las he visto a veces, hay una polea más pequeña que otra, o porque dentro del motor del auto, en la parte delantera, hay un sistema también de poleas. Entonces, fíjate la aplicación desde que se inventó la rueda, como el hombre ha dado la tecnología, como decían al principio, para el diseño de estas ruedas dentadas en un reloj, ¿verdad? Cómo entonces nos damos cuenta que estas cumplen con la naturaleza, cumplen con las características de un movimiento circular. Aquí ya
nos interesa como que conocer cuál es la aplicación más usual que se le hace al movimiento circular. Y ahora debemos mantener la velocidad constante. Si queremos que la funcionalidad de ese motor no varíe. Hay otros ejemplos que tienen movimiento circular. Por ejemplo, las hélices que vemos de un abanico. Esas hélices están reguladas, la velocidad de esas hélices están reguladas por la frecuencia. Ustedes saben que tienen un interruptor, ¿verdad? Y ese interruptor te permite graduar varias velocidades. Realmente cuando están diciendo, súbele la velocidad, realmente lo que debes de decir es, súbele o bájale la frecuencia. Y esa frecuencia se refiere a la velocidad de rotación que tiene el abanico. De acuerdo a eso, de acuerdo a la situación, tú vas a encontrar variantes. Vas a encontrar la diferencia cuando se aumenta o se disminuye esa frecuencia de rotación en el abanico, en la hélice. Mira, por ejemplo, en un auto, están conectadas por un eje, dos ruedas, y que de cierta manera, como el auto está conectado, las cuatro ruedas de par a par, una le comunica el movimiento a las otras. Las delanteras les comunican el movimiento a las que están atrás. Ahí vemos una aplicación del movimiento circular uniforme. Ahora, en un carrusel, también vemos el ejemplo. El carrusel puede variar también a medida que se aleja o a medida que se acerca. El caballo, porque hay veces que colocan un caballo más cerca del centro y hay otros que lo colocan más retirado. Vamos a encontrar como que esa variante de movimiento si se coloca un niño en una posición más cercana al centro o si se coloca más retirado del centro. Son características que podemos apreciar nosotros del movimiento circular y uniforme. Porque imagínate qué tal que subiera y bajara, cambiara la velocidad constante que lleva, la rapidez constante que lleva el carrusel. Entonces muchos niños serían lanzados, se caerían, a pesar de, sentirían como una presión, un esfuerzo, la tendencia a seguir siempre en movimiento. Y se podrían hasta caer, hasta golpearse. Entonces, en el carrusel podríamos ver claramente que para esa diversión se asegura, la rapidez debe ser constante. A ver, el Sharit y Isabela, ¿qué van a decir? ¿Algo que aportar? No, señor. ¿No? No. Bueno, ¿qué ejemplos más conocemos así que tengan movimiento circular uniforme? Los relojes. Los relojes. Imagínate que aumentara la rapidez. Aquí sí hablamos con propiedad de rapidez. Si se mueve más rápido o si se mueve más La lento. bicicleta. ¿Qué le El pasaría al reloj huracán si no tiene movimiento, sí. Los huracanes. todo? Profe, los patines, creo. Los huracanes no tienen movimiento, sí. Por eso las bicicletas no. Sí, pero Las ¿en qué hélices parte? de un Tiene que ser helicóptero. clara en qué parte de las bicicletas. Porque tú dices la bicicleta, ¿dónde? En el En cabezal. los engranajes. Ajá, ruedas. engranaje, correcto. Entonces ya saben diferenciar, ¿verdad? Para que no se me confunda. Engranajes son las ruedas dentadas y las poleas son las que comunican movimiento. ¿Sí lo ven? Hay un eje. Poleas son las cuerditas. No, La las banda. circunferencias. La banda es las que comunican el movimiento de una polea a la otra. ¿Ya? Son las uniones. De pronto has escuchado cuando dice banda transportadora. Tú vienes de viaje, vas al aeropuerto
llevas tu equipaje y cuando vas a reclamar el equipaje, tienes que pasar a una zona donde el equipaje está moviéndose en una banda transportadora. No es que la persona la persona encargada del equipaje no es que te va a buscar allá, carga todos los equipajes y entonces va a cargar y dice, dolores de barriga, ¿dónde está? No sé qué. No. Generalmente colocan sobre una banda transportadora todo el equipaje y ese va, como su nombre indicando, se va transportando en la medida que se va moviendo. ¿Tú no te has visto a veces en la fábrica cuando ya fabrican y han obtenido los productos que van a empacar? Entonces, lleva una corrienda, lleva o está sobre una banda transportadora que va moviéndola de un lugar a otro. Sale empacada o todos los procesos que lleva. ¿Alguna vez ha visto cómo se hace una botella llena, todo el proceso que lleva una botella de gaseosa, de cualquier líquido? Entonces, una se comunica con otra. Ahí vemos una cantidad de aplicaciones que tenemos del movimiento circular. Bueno, vamos a retomar de pronto esta lectura para recordar aspectos de la historia. A ver, Charit, María Angélica. Seré en el primer... Entérate. Ajá. Bueno, en la naturaleza se observan movimientos cuyas trayectorias no son líneas rectas, sino curvas. Semejantes movimientos reciben el nombre de movimientos curvilíneos. Los planetas y los satélites se mueven en el espacio destruyendo trayectorias curvilíneas, mientras que toda clase de medios de transporte, elementos de las máquinas y mecanismos en general describen también trayectorias curvas. En el caso más simple de un movimiento curvilíneo es el movimiento circular, el cual se conoce y utiliza desde la antigüedad. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que el Sol, la Luna y los planetas giraban en torno a la Tierra con movimiento circular uniforme y que este era eterno, perfecto e inmutable. Posteriormente, Ptolomeo planteó que los planetas, el Sol y la Luna giraban en pequeñas circunferencias, cuyos centros giraban a su vez alrededor de circunferencias mucho más grandes que tenían su centro en la Tierra. De esta manera vemos cómo el movimiento circular fue de gran utilidad cuando el hombre intentaba dar una explicación al funcionamiento del universo. Exacto. Entonces, fíjate, bueno, ahí hay unas palabritas que tengo que corregir. Lo que pasa es que yo el tema lo dicta, yo no sé si ustedes me comprenden. Yo lo dicto y hay un programa que me escribe. Aquí sería... Ay, profe, a mí eso me sale eso en el computador, en mi Word no me sale. Ay, ustedes están empezando la vida, yo por aquí estoy cansadito. No, profe. Sí, Es bueno. que por los ensayos, porque es que los ensayos se le hace más fácil que escribir. Y una Entonces, pregunta, ¿Cómo se llama ese programa? Haciendo borrar. Este de Word. Este tiene Word. Entonces allí, fíjate, hay que revisar nuevamente. Describe trayectorias curvilíneas. Y ahí donde dijo hola Aristóteles, no. Ahí nada más era Aristóteles. Unos detallitos que se me escapó. Si ustedes notan, estoy todavía terminando la guía porque anoche se me fue la luz y mejor dicho, no quería quedarles mal también. Casi todo el mundo. ¿Se fue también por allá? Sí, en la tarde. Sí, como eso parece discoteca, se va y se viene la luz. Dios. Bueno, muy bien. A ver, segunda jovencita que nos ayuda a leer. Puede leer un poquito más despacio, más pausado. Ok, profe. Para ir asimilando. Y vamos analizando todo eso. A ver. Isabelita, levanta. A ver. Bueno,
Ahora vemos, Isabelita, vamos a ver. Entérate. En la naturaleza se observan movimientos cuyas trayectorias no son líneas rectas, sino curvas. Semejantes movimientos reciben el nombre de movimientos curvilíneos. Los planetas y los satélites se mueven en el espacio describiendo trayectorias curvilíneas, mientras que toda clase de medios de transporte, elementos de las máquinas y mecanismos en general describen también trayectorias curvas. Fíjate los engranajes, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahorita, las poleas, las máquinas, es un ejemplo de ellas. Elementos de las máquinas, las poleas. El motor, por ejemplo. Y mecanismos, el caso del engranaje o engrane de los relojes. Son ejemplos de ellos. Ujú. Adelante. El caso más simple de un movimiento curvilíneo es el movimiento circular, el cual se conoce y utiliza desde la antigüedad. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que el Sol, la Luna y los planetas giraban en torno a la Tierra con movimiento circular uniforme y que éste era eterno, perfecto e inmutable. Posteriormente, Ptolomeo planteó que los planetas, el Sol y la Luna giraban en pequeñas circunferencias cuyos centros giraban a su vez alrededor de circunferencias mucho más grandes que tenían su centro en la Tierra. De esta manera vemos cómo el movimiento circular fue de gran utilidad cuando el hombre intentaba dar una explicación al funcionamiento del universo. Entonces, date cuenta en la primera figura, dónde estaba situada la Tierra. Ahí lo ves claramente. El centro de todo. Alrededor de la Tierra giraban todos los planetas, hasta el Sol. Esa era la teoría de Claudio Ptolomeo, la teoría geocéntrica. Geo significa tierra, centrismo viene a significar centro. O sea que la Tierra se tomaba como el centro de todo lo que existía. Un error que defendía siempre Aristóteles. Mira que le daba un significado de que era eterno, perfecto e inmutable. Así que no se podía cambiar. Y para remate, como la creencia de la iglesia era fuerte, robusta, testaruda, eso daba y propiciaba de que no se podía contradecir. Porque ya ustedes saben, el temor que padecía era la Inquisición, la famosa Inquisición. Por supuesto, le hacían un juicio y en ese juicio lo declaraban precisamente a horca, a las penas de muerte en esa época. Mejor dicho, muchos de estos pensadores padecieron tales situaciones. Ahí recordamos a este Arquímedes, el rey Hierón, cuando lo puso a prueba, quería descubrir si una corona que había mandado a hacer a un orfebre estaba realmente hecha en oro. Y bueno, si eso no se resolvía esa tarea, lo metían a la cárcel y era sometido a un proceso que le podía costar hasta la vida. Fíjate cómo los tiempos han cambiado. Eso sería como el equivalente de que si una estudiante no hace la tarea, enseguida, no hay que, profe, se me fue la luz. No, el problema es tuyo. Tú verás cómo lo resuelves, pero haya luz o no haya luz, tú me tienes que dar resultados. Esa eras demasiado testaruda, la asamblea de la Inquisición. Todos esos procesos, muchos tuvieron hasta figuras matemáticas, por ejemplo, Hipatía de
Hipatía de Siracusa. Hipatía de Siracusa fue una matemática muy hermosa. Fue la matemática más impresionante que existió cuando se dio precisamente las caídas, el inicio del Imperio Romano. A ella, de hecho, se le debe haber construido la biblioteca más grande de la antigüedad, que era la Biblioteca de Alejandría. Y bueno, ella era pagana, ella no creía en Dios, era de las creyentes todavía en las antiguas creencias. Y ella, como todos en ese poblado, fueron invadidos por los romanos. Y los romanos, ustedes saben que de base ya tenían todas las religiones combinadas, pero en su máxima expresión estaba la religión católica. Y cuando ella fue sentenciada, juzgada, todos esos pasos legales, a ella le dijeron que se retractara y que dijera que se pasaba al cristianismo. Y ella en ningún momento renunció a su antigua creencia. ¿Qué hicieron? Los castigaron, la castigaron, la amarraron a los carruajes de la época y con el fin de obligarla a que ella se pasara al cristianismo, la arrastraron por todas esas carreteras que estaban apenas en pedregales. Imagínense, podrán imaginar el dolor que pasó ella, pero ella en ningún momento dijo, me voy a pasar al cristianismo. Y desafortunadamente ella pereció de esa manera. Su cuerpo no resistió. Pero el aporte más grande de ella era eso, que hizo muchos aspectos importantes por crear la Biblioteca de Alejandría, la más grande de todo el mundo en ese momento, la más grande de la historia. La Biblioteca de Alejandría se acabó. Ahí es donde dice que se guardaron los pergaminos, donde se conserva el secreto de la Atlántida. En algún lugar se encontrará eso. Habían hasta cosas que no lograron rescatar. Como eran pergaminos, eso prácticamente apenas le cayera fuego, todo eso se prendía. Entonces, ese fue el fin de la Biblioteca de Alejandría. Las mismas invasiones acabaron con ella. Es una parte bonita de la historia que nos cuentan en su asignatura. En contraposición, fíjense cómo pensaban antes que la Tierra era el centro. Pero ya con Copérnico tomó las ideas de Galileo Galilei y las direccionó precisamente a ver el movimiento de los planetas. Hay unas características que les permitió a él tomar como que esas concepciones para construir la teoría Copérnico, la teoría heliocéntrica. De hecho, helio significa sol en griego. Entonces, esa es la razón. Centrismo viene siendo el centro y ya tiene más lógica. El sol como centro de nuestro sistema solar. Nos volvemos a conectar porque creo que se va a apagar nuevamente. Con el mismo link. Sí, el mismo link.